Y ahora le aprecio mucho el doctor Hugo López-Gatell, al subsecretario de Salud, quien es pues el vocero de toda esta pandemia, que me haya aceptado esta llamada. Hugo, gracias por contestarme esta tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín, con todo gusto. Muy buenas tardes. A ver, ayer, Hugo, hubo un cambio dramático. Hubo un cambio dramático porque estamos hablando de que se reportó un incremento de 28,114 casos para llegar a 789,780. Y hubo un reporte, estoy hablando de los reportes, Hugo, de 2,789 fallecimientos, ¿sí? Para sumar 81,877 muertes. Dijiste que esto era un cambio de protocolo. Sí. ¿De qué se trata el cambio de protocolo que produjo este disparo en el reporte? No sé si es el mismo día, tú dijiste que no era de ese día, pero en el reporte del día sí hubo un disparo. ¿Cómo no? Sí, muchas gracias, Joaquín, por preguntarlo. Aprecio mucho que tú sí lo preguntes y lo contrasto con varios de los periódicos impresos de circulación nacional que hoy decidieron, sin preguntarlo y seguramente sin escuchar la conferencia de prensa de ayer en la noche, informar algo que no es cierto. Y lo que no es cierto es que hayamos tenido de un día a otro, en este caso sería del domingo 4 de octubre al lunes 5 de octubre, no tuvimos un incremento de 2,789 personas fallecidas por COVID-19. No lo tuvimos. Lo que sí tuvimos es una actualización de información que se basa en un cambio en los métodos de clasificación o de confirmación de los casos COVID que establecimos hace ya varias semanas y que las entidades federativas, los gobiernos estatales, los trabajadores de la salud de los gobiernos estatales, han estado trabajando ya con esa definición y consideramos que ya tenemos información suficiente para presentarla públicamente y explicar la importancia de este cambio de metodología. Entonces, en resumen, desafortunadamente sí han ocurrido esas 2,789 defunciones, son parte del impacto que tiene esta epidemia en México, epidemia que es una pandemia, ocurre en todo el mundo, y desafortunadamente está causada por un virus que tiene la capacidad de causar daño grave a las personas y causar la muerte. Entonces eso es siempre muy desafortunado. Pero es importante distinguir que esto ocurra a lo largo de varios días, siempre es lamentable, pero es muy diferente que ocurra a lo largo de varios días, semanas de hecho, a que hubiera ocurrido de un día para otro. ¿Por qué es diferente? Porque si estuviera ocurriendo de un día para otro, en un momento en que llevamos 9 semanas de reducción de la epidemia, los casos y las muertes que tenemos cada día son menores a las del día anterior. En promedio estamos teniendo ahorita un poco más de 300 muertes diarias. Sería muy diferente pensar que esto ocurrió de un día para otro. Entonces, por eso es que lo explicamos así ayer con detalle, pero te digo, desafortunadamente no todos son como tú, que recaban la información original, escuchan, cuestionan, sino que algunos medios deciden simplemente poner lo primero que interpretan. Bueno, lo planteo de este modo. Hubo un disparo en el reporte, ¿de acuerdo? Es correcto. Hubo una actualización de datos, como lo ha ocurrido en otras ocasiones en el caso mexicano, y como ocurre también frecuentemente en varios países que actualizan datos por distintos cambios metodológicos, y es una costumbre de cuando los gobiernos actúan con base técnica y con el deseo de informar transparentemente a la población, que en cuanto está la actualización la presentan públicamente y la explican. Una tradición muy desafortunada en México, en la salud pública de México, es que los gobiernos acostumbraban a no decir la verdad y acostumbraban a ir administrando la información para que no causara ningún sobresalto o preocupación, pensando que con eso hacían un bien a la población. Nosotros, que actuamos con base en las recomendaciones técnicas de la salud pública,
consideramos que es muy importante que la sociedad acompañe a todo el proceso y que sepa en cada momento lo que está ocurriendo y lo sepa de manera abierta y transparente. Ahora, estoy hablando con el doctor Hugo López-Gatell. Hugo, nueva metodología, por llamarle así, ¿en qué consistió? No lo sé, para llegar a este incremento en el registro. ¿En qué consistió la nueva metodología? ¿Qué fue lo que contaron que no habían contado con la anterior? Cómo no, con mucho gusto. El cambio en la metodología es el siguiente. Tradicionalmente, me voy a referir en forma genérica a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades, pero aplicado específicamente a la epidemia de COVID, uno tiene un diagnóstico de sospecha que se establece con base en que las personas presentan las manifestaciones clínicas, es decir, los síntomas de enfermedad. En el caso de COVID-19, estos síntomas, los principales son fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, debilidad, y hay varios otros. Una persona que tiene esas características, para fines de vigilancia epidemiológica es el proceso por el que se monitorea el curso de la epidemia, y cuando se tienen esos síntomas, se clasifica a la persona, para fines de vigilancia epidemiológica, como un caso sospechoso. Es decir, no se tiene la confirmación, solamente se tiene la sospecha. Hay otras causas, otras infecciones, por ejemplo, que pueden dar estos mismos síntomas, pues no se puede establecer que la persona esté confirmado que tiene COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Es deseable... Ahora, dime, Hugo. Sí, nomás para explicar lo que es nuevo. Sí. Entonces, sí. Dime. A las personas que tienen esta condición de sospechosas en términos de la enfermedad, es deseable que se les tomen muestras de líquidos respiratorios, líquidos de la garganta y la nariz, con un hisopo, que se procesan en el laboratorio para que, utilizando la técnica de diagnóstico especializada y estándar, que es la técnica de PCR, se identifique si tienen o si no tienen la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Si sí lo tienen, se establece un cambio de clasificación. La misma persona ahora ya no se considera caso sospechoso, sino caso confirmado. Ahora, eso es lo que veníamos haciendo, es lo que hacen la mayoría de los países del mundo que tienen las capacidades de México, incluyendo la capacidad de hacer confirmación por laboratorio. Desde hace varios... O sea, sí. Estos muertos, Hugo, ¿dónde estaban? Que se registraron ayer. Exacto. Perdón lo soez perdón lo brusco de la pregunta, ¿sí? Creo que es importante, qué bueno que lo preguntas así, porque así es como hay que afrontarlo. Desafortunadamente son personas que fallecieron a lo largo de varias semanas, estamos hablando de prácticamente desde abril, y son personas que fallecieron y quedaron registradas como sospechosos de haber fallecido por COVID-19, pero que no tenían una confirmación por laboratorio. Por distintas razones, esto lo estuvimos comentando precisamente en los meses de mayo y junio, cuando estaba más activa la fase 3, y comentábamos que algunas personas llegan demasiado tarde a los hospitales y entonces ya no se les puede tomar la muestra para diagnóstico, y justamente había una especie de preocupación en algunos pequeños segmentos de la población que decían que entonces se van a quedar sin registrar. Algunos incluso se aventuraban a hacer una acusación sin fundamento y decían: el gobierno de México quiere ocultar esos datos porque no los va a registrar como COVID-19. Pues aquí está precisamente la respuesta a esa acusación sin fundamento o esa conjetura. No los vamos a ocultar, jamás hemos tenido la intención de ocultarlos, y precisamente para eso se hizo el cambio de clasificación. El cambio consiste en que ahora una persona que haya tenido los síntomas de COVID y que se presente a atención médica, o bien que haya fallecido, ya sea en un hospital, en una clínica o en su domicilio, en cualquier sitio donde haya fallecido, se le registra como probable COVID, si es que tenía las características de la enfermedad. Pero se establece que si esa persona
se revisa su expediente y para ello hay comités de vigilancia epidemiológica en todo el país. Se revisa el expediente, se revisa la historia clínica y se documenta que es consistente la historia, la secuencia de lo que ocurrió con COVID. Hay una serie de criterios, y entonces se dictamina ya formalmente que es un caso confirmado de COVID. Confirmado, doctor, en la misma manera que sería, por ejemplo, doctor López-Gatell, muchos de los que en el acta de defunción teniendo COVID, yo tengo un caso cercano, les pusieron neumonía típica. Es correcto. Precisamente todos esos casos, neumonía típica, neumonía no especificada, insuficiencia respiratoria aguda, infección respiratoria aguda, que han quedado registrados a lo largo de la epidemia. Dicho sea de paso, este fenómeno está ocurriendo en todo el mundo. Existen estándares, existen recomendaciones estándar de la Organización Mundial de la Salud para el llenado de los certificados de defunción y posteriormente para la clasificación de la condición clínica que pudo haber llevado a la muerte o no causó la muerte, pero causó enfermedad de esas personas. Y esto lo que nos permite es ampliar el universo de detección, por lo tanto la estadística, y entonces tener un acercamiento más preciso de cuántas personas pudieron haber sido afectadas por la enfermedad. Entonces, para eso hizo el cambio. Ahora, también hay yo creo que puede ser otro indicador, no sé, el que sabe, tú eres el experto, entre la diferencia, el incremento de muertes, por ejemplo, lo que es abril, mayo, junio, julio de este año con abril, mayo, junio, julio del año pasado, que hubo un disparo en el número de muertes que podrían haber sido de COVID y no se registraron como COVID, ¿no? Ese es otro ejercicio que también llevamos ya varios meses haciendo, lo hemos presentado públicamente en la conferencia vespertina en al menos 2 ocasiones. Tenemos un boletín que sale periódicamente, cada aproximadamente 15 días o 3 semanas. Es un trabajo que estamos haciendo junto con el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es la autoridad autónoma del gobierno responsable de las estadísticas vitales, también con el Consejo Nacional de Población, con la Organización Panamericana de la Salud, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es parte del sector salud, y con el Instituto Nacional de Salud Pública. Es un trabajo de estimación de exceso de mortalidad en México durante la epidemia, y usamos un método o diversos métodos que han propuesto la Organización Mundial de la Salud desde hace varios años. Europa, por ejemplo, presentó este tipo de informe para 24 países a través de la Comisión Europea hace 2 o 3 meses, y había identificado Europa que en esos 24 países había un exceso de mortalidad que iba de 2 o hasta 5 veces lo esperado en las mismas fechas de años anteriores. Esa misma metodología la usamos en México y hemos estimado que tenemos un exceso de mortalidad aproximadamente de 2.1 veces con respecto a lo esperado para cada una de las semanas o cada uno de los meses que han transcurrido ahora durante la epidemia de COVID, comparado con los mismos meses del promedio de los últimos 10 años. Ahora, no necesariamente... Esto independientemente de los muertos del COVID, claro. Exactamente, ese es el punto. No necesariamente ahora, las muertes son causadas por COVID, sino son por las distintas causas de muerte que hay en México: enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, lesiones. Sí, pero un aumento tan grande de dos veces pueden haber ahí casos de COVID no identificados como tales, ¿no? También, es correcto. Una de las causas directas puede ser infección por el virus SARS-CoV-2, que causa el COVID, y otras puede ser las distintas perturbaciones de la vida pública que ocurren en un fenómeno tan grande como es esta pandemia sin precedente en los últimos 100 años y que están afectando a todos los países del mundo. Bien. Ahora, doctor, estoy viendo en Europa, bueno, ustedes los ven mejor, ustedes lo monitorean mejor, por ejemplo, Madrid, París, parte de Italia, Reino Unido, que hay pues ahí sí voy a decir una segunda oleada, porque ahí sí disminuyeron, y yo le quiero preguntar, o sea, así como hubo una especie de efecto espejo, pero retrasado 2 meses en la primera oleada del COVID,
¿prevén que se pueda dar ese mismo efecto en México con ese mismo retraso de 2 meses por el desconfinamiento, básicamente, como se está dando repito, en España, en Francia, en Italia y en el Reino Unido? Sí, es uno de los escenarios previstos. No hay una manera técnica de darle un valor de probabilidad, es decir, cuál es la probabilidad, la posibilidad de que ocurra, pero hemos preferido, y esto lo venimos anunciando desde al menos junio de 2020, lo hemos dicho repetidamente, que uno de los escenarios, es decir, una de las situaciones que podemos enfrentar es este fenómeno de rebrote que posiblemente ocurriría durante los meses de otoño-invierno, es decir, desde octubre y hasta marzo del próximo año. Y la razón para pensar en ello, esto lo ha pensado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, diversas agencias de salud pública del mundo, la razón es que COVID-19 es una infección causada por el virus SARS-CoV-2 que se transmite de la misma manera que influenza, infección respiratoria causada por otro virus y el virus influenza, se transmite de la misma manera, se presenta médicamente de la misma manera, y entonces por eso se sospecha que podría ser que con el repunte de la influenza, fenómeno que ocurre todos los años desde hace milenios, literalmente milenios, no es una metáfora, desde hace milenios, podríamos tener, además de la influenza, que es seguro que la vamos a tener, un repunte o rebrote o aumento en la frecuencia de los casos de COVID-19. Ojalá que no ocurra, sí, pero va a ocurrir. Estamos preparados para esa posibilidad. Ahora, también hay un factor que es el desconfinamiento, porque obviamente hay una mayor socialización ahora que lo que había, por ejemplo, en abril o mayo, ¿sí? Sí, es correcto. Ese es otro factor. Es otro factor muy importante, ya que hay un fenómeno que ha distinguido al hemisferio sur del hemisferio norte. La temporada de influenza se presenta en contraposición, en términos de fecha, entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. En el hemisferio norte ocurre de octubre a marzo, y en el hemisferio sur... los inviernos, claro. Justamente, en el invierno austral, es decir, el del hemisferio sur, que ocurre de abril a septiembre, otoño-invierno. Entonces, lo que ocurrió en los países del hemisferio sur es que tuvieron la temporada de influenza justo cuando estaban en los periodos de máximo confinamiento. Y se observó una temporada de influenza considerablemente menor en intensidad, es decir, en número de casos diarios y hospitalizaciones y muertes, de lo que habitualmente ocurre. Desafortunadamente para el hemisferio norte, varios países estamos en el proceso de desconfinamiento en la medida en que tenemos ya reducciones sostenidas de la epidemia de COVID, en el caso de México, 9 semanas continuas de reducción, pero eso nos ocurre justo cuando está empezando la temporada de influenza. Entonces, ciertamente el desconfinamiento es un factor a considerar y en caso de ser necesario, ojalá que no sea la situación, pero hay que estar preparados para ella, podría ser que necesitáramos regresar a etapas de confinamiento mayores, tal como lo está haciendo en este momento varios países de Europa Occidental. Así es. Doctor López-Gatell, 2 preguntas. 1, a ver, ¿se ha contagiado Boris Johnson, que no creía en el COVID y andaba sin cubrebocas? ¿Se contagió Bolsonaro en Brasil, que no creía en el COVID y andaba sin cubrebocas? ¿Se ha contagiado y está contagiado Donald Trump, que tampoco creía en el COVID y andaba sin cubrebocas? ¿Qué cuidados tiene el presidente López Obrador para andar sin cubrebocas y no haberse contagiado? ¿Me lo puede decir? Porque, digo, es de interés general. Por supuesto. Gracias por estar pendiente de nuestro presidente, por el interés de la patria y seguramente también por el interés humano en el licenciado López Obrador. El licenciado López Obrador, nuestro presidente, no es de que crea o no crea, sino tiene una convicción clarísima de que la ciencia es lo que guía el manejo de una epidemia. Sabemos que así lo dijo ante los países del G20, así lo ha dicho en varios foros públicos nacionales e internacionales, y esa es su convicción, que el manejo es científico. La ciencia lo que dice es, existe un virus emergente, pasó de las especies animales a la especie humana al inicio de
2020, y no hay duda que es una enfermedad infecciosa que puede contagiar a cualquiera, incluido el señor presidente de México. ¿Qué medidas de precaución tiene él? Las mismas que recomendamos para toda la población, las mismas que seguimos los funcionarios del sector salud, y son en general la sana distancia, mantenerse a 2 metros de distancia de cada otra persona la mayor parte del tiempo posible, estar consciente de la vía de transmisión a través de la respiración, del habla y por lo tanto las gotas de saliva y los aerosoles, usar cubrebocas, particularmente en espacios públicos cerrados, lavarse las manos continuamente y estar pendientes de los síntomas. Estas mismas medidas se las sigue y, insisto, él no es que crea o no crea, él está convencido de que lo que dice la ciencia es lo correcto. Pero él no usa cubrebocas, más que en los aviones. Él usa cubrebocas en general en algunos espacios públicos cerrados que no permiten mantener la sana distancia y tiene un énfasis mayor en la medida de precaución que es más útil o que la evidencia científica sugiere que es más útil, que es precisamente la sana distancia. El cubrebocas, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, es un instrumento útil para prevenir la salida de los virus de una persona que esté infectada, no solamente de COVID, sino otros virus, el virus influenza, adenovirus, muchos otros virus. Si una persona que está infectada usa el cubrebocas, disminuye la posibilidad de contagiar. Desafortunadamente, el cubrebocas no es una barrera protectora suficientemente eficiente como para confiarse en que por traer el cubrebocas la persona ya no se va a contagiar. No, pero es mejor traerlo que no traerlo, ¿no? Realmente la utilidad individual es muy limitada y esto lo hemos enfatizado una y otra vez. Pues sí, pero todo, hasta la OMS está diciendo que se está recomendando el uso del cubrebocas. La OMS ha dicho exactamente lo mismo que ha dicho el gobierno de México o viceversa. Nosotros atendemos las recomendaciones científicas de la OMS, de la OPS, de varias agencias de salud pública muy competentes como los CDC de Estados Unidos y otras. Y el punto es, el uso masivo de cubrebocas lo que puede ayudar es a que las personas que están portadoras del virus, ya sea con enfermedad o sin ella, disminuyan la probabilidad de contagiar a otros. Pero no es una medida individual de protección que sea suficientemente efectiva y hay un riesgo importante que no hay que soslayar, que si las personas consideran, creen, asumen, a pesar de que no hay evidencia científica de ello, que es una barrera protectora, podrían estarse exponiendo a un riesgo mayor al no poner cuidado en las otras medidas de precaución, incluidas de manera principal la sana distancia. Pero por ejemplo, doctor, ¿por qué en los aviones obligan el cubrebocas y dice usted que no? Precisamente, yo no digo que no, Joaquín, por favor ayúdeme porque esto me lo han distorsionado innumerables ocasiones. A ver. Jamás he dicho que el cubrebocas no deba usarse. Yo digo, Hugo López-Gatell, encargado de la Subsecretaría de Prevención. Anoche te vi con cubrebocas. Claro, yo lo he estado usando, lo uso particularmente en espacios públicos cerrados, es cómodo a veces durante la conferencia, me lo quito, prefiero ponérmelo al principio, ayer también al final, para expresar esta posición del Gobierno de México, que está en documentos técnicos desde el mes de marzo y que no ha variado, de que es una medida auxiliar útil en su uso masivo para evitar que las personas que porten el virus, teniendo o no síntomas, contagien a otros. Bueno, a ver, doctor, una pregunta, no sé si esto viole algún código de ética o no, la pregunto y tú me dices. Al presidente López Obrador supongo que le han hecho más de una prueba, ¿no? Sí, en un par de ocasiones. Una y por lo visto, sí. Una día fue en Washington, cuando viajó a Estados Unidos, que fue conveniente y de hecho como parte de los protocolos que el propio gobierno de Estados Unidos establecía, dado que iba a estar en convivencia con el presidente de Estados Unidos y con otros funcionarios, y en respeto al país anfitrión, desde luego se hizo la prueba y él mismo lo anunció públicamente. Y en otra ocasión, en la medida en que un par de personas cercanas a su equipo de apoyo y del gabinete, aquí esto lo puedo decir públicamente porque fue fue público.
cuando el secretario Arturo Herrera, secretario de Hacienda, padeció COVID, afortunadamente se recuperó al 100% de manera rápida. Consideramos que era importante que él mismo se monitoreara, no tenía síntomas, pero había algunas manifestaciones que hacían pensar, por los días en los que estuvo cercano Arturo Herrera del presidente y por algunas manifestaciones menores que había tenido el presidente, consideramos que era mejor exagerar en la precaución. Se hizo la prueba, salió negativa. Y ahora Raquel Buenrostro, la directora del SAT, acaba de salir positiva. Me acabo de enterar de ello, cosa que lamento mucho. Aprecio mucho a Raquel Buenrostro, es mi amiga personal, y voy a estar muy atento de su salud. Me informan ya hace rato que pedí datos, que se encuentra en buenas condiciones, tiene la forma leve de COVID. Desde luego tendremos que estar pendientes de ella durante al menos los 14 días que dura la enfermedad, y esperamos que se recupere muy pronto, como se han recuperado la gran mayoría de las funcionarias y funcionarios que han estado enfermos. Por último, y ahora sí por último, Hugo, y perdón el encaje. Por favor. A ver, Hugo, las vacunas contra la influenza. Me dicen médicos privados que el gobierno ha acaparado todas las vacunas contra la influenza, que en el sector privado, médico privado, no hay vacunas para la influenza. Qué bueno que lo mencionas, esta pregunta, no se me había ocurrido que a alguien se le pudiera ocurrir semejante cosa. Quien quiera que lo haya dicho, y por favor no me digas quién, le voy a decir lo siguiente: respetuosamente le recomiendo a ese médico privado y a cualquier otro, médico o no médico, que se informe antes de opinar, antes de difundir una información que causa confusión. No hay manera de que el gobierno de México acapare lo que se destina al mercado privado, porque son dos productos diferentes. Específicamente, el gobierno de México, concretamente la Secretaría de Salud, compra 18 millones de vacunas contra la influenza. En este año habitualmente se compraban 14, aumentamos la compra, y las compramos a una compañía francesa muy prestigiosa que se llama Sanofi Pasteur, y nos da un producto específico para el gobierno. El IMSS, por su parte, hace lo mismo, y este año compró casi 16 millones, también incrementó la compra, y obtiene el mismo producto que obtiene la Secretaría de Salud. Es decir, para todo el sector público, porque también esto ocurre para el ISSSTE, para Pemex, etcétera, para todo el sector público, compramos una vacuna contra la influenza que es igualmente buena que la que esta misma empresa y otras empresas le venden al sector privado, solo que se etiqueta para el sector público, incluso la marca es diferente para el sector público que para el privado. Y esto, entre otras razones, es para distinguir que no se mezclen las cosas. Si la vacuna que se utiliza para el sector público se empezara a ver en ventas al sector privado, pues lo que estaría pensando es que se trata de un comercio ilícito. Y aprovecho para decirte, la vacuna que compró el gobierno de México tiene como marca Vaxigrip, y la produce el laboratorio Sanofi Pasteur. Pero esta marca no se le vende al sector privado, porque Sanofi Pasteur tiene otra marca de un producto semejante, ambos de calidad, ambos seguros, ambos eficaces, pero se distinguen los dos mercados. Ahora, he escuchado algo de una vacuna cuatrivalente y otra trivalente. ¿Es cierto? ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia, y efectivamente esa es la vacuna Sanofi. En este caso hay un convenio, un contrato multianual que se estableció en el año 2005, originalmente 2005, pero después en 2015, y es el que está vigente, este contrato multianual. Nos da una vacuna trivalente, es decir, la vacuna tiene 3 cepas o 3 tipos y subtipos del virus. Tiene 2 del tipo A, que son el H1N1, es el mismo que emergió en 2009, y el H3N2, que es un subtipo de virus influenza que ya tiene más de unos 20 años. Y una de las variantes se llaman linajes del virus B, y esa es la composición: 2 del A, 1 del B. La cuadrivalente tiene 2 del A y 2 del B. Todavía este año no logramos que Sanofi nos proveyera
por este contrato multianual la vacuna cuadrivalente, misma que sí le vende al sector privado. La diferencia no es muy sustantiva, y esto lo digo para que nadie tenga la inquietud de que la calidad del producto en el sector público podría ser menor a la en el sector privado. Realmente no hay una diferencia muy sustancial, aunque en general sí hay una cobertura más amplia, desde luego si se tienen 4 tipos o variantes, 2 de A, 2 de B y no 2 de A, 1 de B. Bien, doctor, pues te aprecio como siempre el tiempo, sí, y la paciencia que me tienes. Al contrario, Joaquín, es un placer platicar contigo y que me hagas estos cuestionamientos y cualquier otro. Gracias, doctor. Te mando un abrazo. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, haciendo todas estas explicaciones, que por supuesto este fin de semana la vamos a repetir, esta entrevista.